Le cedo la palabra a la maestra Estela Hernández Francisco, de aquí de Querétaro. Con ella iniciamos con un tiempo de hasta 15 minutos y nuevamente yo les pido un aplauso para recibirla en reconocimiento a cada uno de ellos. Hadingado kamodi arseki girakhuga mongarño nuyanñoño di yoga ya pagashihu no di peke kam nini no di peke kam donini ganyo garño po chuthor ora chuthor pa akuga gaduka. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación y por el permiso de estar con ustedes, de decir la palabra de los originarios. Y bueno, pues lo haré en español debido a que el tiempo es muy corto y trataré de resumir lo que hacemos en Santiago Mixquititlán, lo que hacemos en Querétaro. Por ahí les dieron un papelito a cada quien, un color verde. En ese papelito, si me hacen el favor de escribir cada quien lo que le gustaría aprender en alguna lengua originaria, algo que le guste o algo que le falte aprender en alguna lengua originaria. Si me hacen el favor, lo van pasando hasta el frente y mi compañera que me hizo el favor de entregar los papelitos los va a recibir acá hasta el frente para que no se paren terminando de escribir lo que les gustaría aprender o lo que les hace falta aprender en alguna lengua originaria. Me hacen el favor de pasarlo hasta el frente. Bien. Comenzaré diciendo que en el marco legal, en el marco normativo, en el marco jurídico, en los referentes teóricos encontramos pues mucha propaganda, mucho discurso sobre los pueblos indígenas. Tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2 muy limitado, en el artículo 3 no aparecíamos o aparecíamos en la Ley General de Educación, pero muy limitado, muy en pocas palabras para decir que nos incluían. Actualmente aparecemos en el discurso de la Cuarta Transformación. Quiero decir discurso porque hasta el momento pues eso es. En el plano internacional aparecemos en el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Aparecemos esporádicamente en muchos documentos, lo que les decía, en referentes teóricos, normativos, que nos mantiene viva la esperanza de que la letra y pues la ley escrita ahí está, pero que no nos defiende, que no nos asiste y que en la realidad encontramos un alto lucro a estos pueblos. Encontramos realidades desiguales, discriminatorias, injustas y pues que tienden a un acelerado proceso de extinción de estos idiomas, de estos pueblos. Están en un nivel de sometimiento, marginación y pobreza en un alto rango. Encontramos también así en las publicidades cifras millonarias que se emplean a los pueblos originarios y seguimos
sin el conocimiento, sin la alfabetización de nuestras lenguas originarias. Todo hasta ahora, como les decía, pues es un programa de simulación, más que de transformación de fondo. Actualmente en los diferentes espacios de consulta que me ha tocado la oportunidad de estar, en las consultas, en los foros, ahí en las charlas con algunos diputados y algunos senadores, me parece que este sexenio nos van a quedar a deber, porque pues muchos de los trabajadores que trabajaban para las instituciones de asistencia a los pueblos indígenas, la mayoría siguen siendo los mismos, algunos están sin propuestas. Yo no dudo que quieran hacer más de lo mismo, que es parte o más de la simulación, de la piratería y del lucro. ¿Qué nos queda entonces los educadores populares? ¿Qué nos queda entonces la gente consciente de las necesidades reales que padecemos en nuestros contextos? El PANAEC nos da un amplio referente de transformación. Sin embargo, así como los pueblos originarios o sus realidades no han sido vistos, tampoco el PANAEC lo han querido ver algunos ciegos, sordos, mudos, que están ganando lo que cualquiera de nosotros aquí en el Educador Popular haríamos gratis. Entonces, ¿cuál es el problema y qué nos queda a este pueblo que han resistido un idioma original? Este problema no es de los pueblos originarios. Déjenme decirles que está en todos los que estamos aquí y los que no están aquí, también la mayoría. Porque se nos negó, se les ha negado, se les negó a ustedes aprender un idioma originario. Desgraciadamente pasaron años, han pasado ya 500 años, y cuando me refiero a que el problema somos todos, me refiero a todos, porque no todos son españoles, no todos son indígenas, no son ni de aquí y no son ni de allá. No son originales, pero tampoco se asumen piratería, ¿verdad? Entonces, somos mayoría originarios. Y en esa mayoría de originarios tenemos que revivir las lenguas originarias que mataron, que fusilaron en nuestras familias para llegar a estos tiempos de descontextualización, de desorientación, de que no somos bueno, ustedes no saben si son de aquí o de allá. Yo sé que soy ñoño por lo que hablo. Nos queda a todos y a todas luchar por la siembra de la palabra originaria, del idioma mexicano que más nos guste. Por ello es de que surge esta guía. Esta guía surge por esta necesidad, no para que todos aprendan ñoño, sino para que la usen para crear sus propios libros, sus propias antologías, su propia escritura local. Eso todavía les queda su contexto, les quedan los mayores
les queda la historia de nuestras localidades. Y si somos un poquito más profundos, podemos llegar a los idiomas que nos quitaron. ¿Qué significa el PANAEC para los pueblos indígenas? Significa una oportunidad de revivir, de seguir resistiendo y algún día vencer. Significa desenmascarar, defender la vida, para la vida y por la vida. ¿Por qué es necesario el PANAEC? Porque es urgente garantizar honor, justicia y dignidad en quienes no la hemos tenido. Es urgente la formación de seres humanos universales, capaces de actuar desde sus raíces, como un solo cuerpo, una misma humanidad, más digna, más consciente, más justa, más colectiva. Somos una misma humanidad. ¿Y para qué recuperar este programa de los pueblos indígenas? ¿Para qué nos va a servir? Simplemente para alcanzar el bien o el buen vivir. Económico, social, cultural, político. Van a decir, pero eso para muchos representa un retroceso. Si lo conocemos, seremos capaces de defender. Si no los conocemos, no seremos capaces de defender los idiomas originarios. Requerimos revivir. Los pueblos originarios que quedamos y que estamos a punto de morir por las lenguas originarias que nos representan, desaparecerá una parte de la humanidad. Y entonces todos no seremos ni de aquí ni de allá. Esta guía representa una propuesta comunitaria de maestros, de alumnos, de padres de familia, de la comunidad. Lo aplicamos 3 años, sabemos que es una investigación no completa, que está en proceso, pero que es un referente que a nivel mundial no lo cuenta y no lo tiene. Y si tuviera alguna, son similares, pero no hechas en Santiago Mezquititlán, no hecha por miembros, por personas de Santiago Mezquititlán. Y eso es un garante de originalidad. Entregamos este libro a muchos maestros de educación indígena, o más bien a todos los maestros de educación indígena en Santiago Mezquititlán. Donamos este libro a todos los directores de Santiago Mezquititlán. También repartimos estos libros a algunos niños y algunas niñas, algunas personas, padres de familia que están interesados en el tema. Y pues también donamos a estos libros a algunos compañeros en lucha, en resistencia, pero que también decidimos vender una parte. ¿Por qué? Porque hay gente que si no compra, no vale. Entonces a ellos hay que vendérselos. ¿Sí? Hay gente que si nos regalan, no lo cuidan, no lo aprovechan o no lo hacen suyo. Desgraciadamente así estamos preparados. Y bueno, ¿cómo hacemos un día de clases? Tratamos de recuperar todo lo que viene en el PANAEC en lengua originaria. Iniciamos con la activación física en lengua originaria, la mística en lengua originaria, el desarrollo neuronal en lengua originaria, el desarrollo lingüístico integral, aquí viene integrado. También damos a conocer los contenidos de formación de desarrollo lingüístico integral, de ciencia, sociedad y cultura, ciencias y matemáticas. Todo en uno está. Y van a decir, bueno, ¿por qué no como los libros alternativos del PANAEC? ¿Y por qué no por grados?
Nosotros decimos que el conocimiento no tiene inicio y no tiene fin. Está en base a preguntas porque va a depender del que quiera aprender, qué va a recoger de ella. Entonces se va a preguntar, lo que les decía, que cada quien anotara lo que le hace falta aprender o qué quisiera aprender, ¿no? Porque a través de las preguntas nosotros vamos ampliando el vocabulario, la palabra, el conocimiento, y eso también nos permite de alguna manera hacernos del poder. Estamos construyendo la antología de lectura ñoñó, la antología de remedios originarios, el vocabulario para la lectura rápida ñoñó. Estamos también con el audio del libro ñoñó. Tenemos un trabajo arduo, incansable, pero con mucha energía y muchas ganas de ir ampliando esta investigación. En el pueblo estamos trabajando la asamblea. La asamblea no se tiene que perder. Si es con niños, si es con padres de familia, si es con el pueblo, lo tenemos que hacer. No tenemos de otra. Tenemos que construirnos en esa organización. En Santiago Mexquititlán, San Ildefonso y los pueblos originarios de Querétaro los ha querido civilizar el PAN. Y en estos contextos actuales que ya no les va a llegar recurso federal, pues ahora se quiere apropiar de los tianguis, se quiere apropiar de todo el territorio. En Santiago Mexquititlán estamos en una pugna de que nos respete nuestro tianguis comunitario. Una servidora y mi querida madre Jacinta, así como una de mis hermanas, fuimos, ¿cómo les diré? Ahora sí que nos volvimos a ser víctimas, o nos quisieron hacer víctimas del Estado nuevamente, por el reclamo a que nos dejen en paz. Queremos un pueblo en paz. Y en esa idea de apropiarse de los tianguis, como ya no tienen recursos, pues quieren cobrar sus cuotas. O sea, delincuencia organizada sin vergüenza. Cobrar piso. Así como si no tuvieran ya llenadera. Sin vergüenza, sí, ya sin vergüenza lo hacen. Nos pusieron una orden de restricción para no acercarnos a la delegada. Nos dimos cuenta que en estos contextos actuales, cómo los ladrones se refugian en la fiscalía, en todo el aparato del Estado, que les pagamos y todavía lo utilizan para reprimirnos, para hostigarnos. En esta idea estamos de que no les vamos a permitir a la oligarquía, a estos títeres neoliberales, que nos arranquen lo que nos pertenece. Ni el pueblo, ni el territorio, ni el tianguis, ni el agua, no lo vamos a permitir. Quiero decirles en este contexto que nuestras realidades no han cambiado, que seguimos en problemas, que en sus contextos siguen en problemas, que en sus escuelas estamos en problemas. Tenemos niños ahora más violentos, tenemos padres de familia que ya no hacen comunalidad, maestros que se preocupan en lo individual, niños, padres de familia que no se preocupan si el papá comió o si el hijo comió. Esta educación neoliberal que nos han dado por muchos años, o toda mi vida, ha sido de arrancar la esencia del ser humano,
de convertirnos en papalote para hacer de nosotros lo que quieran. ¿Qué nos queda? Asumir ciertas tareas. Y estas tareas es asumirnos poder, compañeros y compañeras. Todos los que estamos aquí, todas las que estamos y los que quedaron en casa y los que quedaron en nuestros pueblos, son poder. Pero no lo saben. Entonces, hay que llegarles, hacerles llegar ese saber. Pero tenemos que llevarlo en lo más profundo del ser para no perdernos en el camino. Porque en el camino no faltará quien nos diga, pues, ¿para qué haces eso? ¿Para qué te esfuerzas si nadie te lo agradece? Si tienes más problemas. Ese poder, esa sabiduría, nos corresponde a los maestros. Por eso somos maestros. Y tenemos que apropiarnos de la realidad, desenmascarar la realidad, desenmascarar la fantasía para descubrir la realidad. Tenemos que desenmascarar la flojera para ir al trabajo comunitario. Tenemos que dejar el individualismo para trabajar en el colectivismo. Tenemos que resistir transformando, asumirnos resistencia, transformarnos. Aprender, redescubrir y crear es nuestra tarea. Tiene que ir más allá de la conciencia. Ahora tenemos que ir a la acción. Sin acción, en nuestros contextos, no hay transformación. Ahí la acción habla por sí sola. Las acciones no necesitan palabras. Del consumismo es necesario saber ser agricultor, ser productor, sembrar para dejar de ser obreros, para dejar de ser empleados. Tenemos que ser seres humanos. Defender la vida es un derecho de todos, es una obligación de todos. La lucha es por todo y para todos. Para criticar necesitamos vivir. Aquel que critica y no vive, no tiene sentido su existir, ni su pronunciación, ni su crítica. Hay que voltear a ver los idiomas, la pobreza, los medios tecnológicos, la televisión, los celulares, los endeudamientos. La población cada día está más endeudada. El hambre abunda, las enfermedades van al día. Solo aquellos que hacemos, construimos, podemos aprender. En materia indígena, cada uno de ustedes escribió lo que le gustaría o lo que le falta por aprender. Esa tarea es de ustedes, no es mía. Me llevaré sus inquietudes para recordárselos el próximo educador popular, si es que la vida nos permite. Pero esa tarea se la llevan y dentro de un año hacemos un libro con su investigación. Los cesados tienen tareas, tienen una tarea que les voy a encargar. Tienen que escribir la historia de represión, la historia que les lastimó en lo más profundo de su ser. Esta historia lo leerán sus hijos, mis hijos y los de todos nosotros. Pero si ustedes no la escriben y otros la escriben, ¿qué creen que van a escribir? Mentiras. Van a escribir que los charros fueron sus salvadores. Entonces, maestros, esa tarea lo tienen ustedes, maestras. Yo no puedo escribir por ustedes porque yo no viví lo que ustedes vivieron. Lo que ustedes sufrieron
no fue fantasía, fue realidad. Algo que los falsos gobernantes no lo saben ni lo vivirán nunca. El CENTE también tiene tarea. Tenemos tarea. Tenemos que seguir en la construcción y mejoramiento de nuestros libros alternativos. Tenemos que cuidarnos de que no nos envuelvan. Tenemos que tener cuidado con las distracciones. No nos distraigamos de nuestro objetivo y de nuestra realidad. Vivamos el buen vivir, como dijo Marcos. O vivimos el buen vivir, o vivimos el buen morir. No hay de otra. Come on.